Hola y bienvenidas a The Maven House Podcast. Si no lo sabías, la palabra Maven quiere decir entendida, mujer entendida en hebreo. Hay muchas personas que me preguntan, Vane, ¿por qué el ministerio se llama Maven House? Es porque el Señor me habló cuando yo formé esta comunidad y me habló de que íbamos a hacer una casa que reproducía a mavens, mujeres entendidas, mujeres que entienden lo que es ser buenas mamás, buenas esposas, buenas cristianas, buenas personas, ¿verdad? Y yo me acuerdo que al principio yo tenía una academia, se iba a llamar, esta comunidad cuando estaba empezando se iba a llamar Her Academy, se llamaba Her Academy. Y fue en oración que un día el Señor me dio la palabra Maven y también me dijo, no va a ser una academia, va a ser una casa, porque el ADN se produce en casas, no se produce a través solamente de aprendizaje, sino impartición de el ADN de una persona y el Señor me mostró cómo nosotros queremos reproducir, no mi ADN, sino el ADN de Jesús y el corazón de Jesús en cada una de las mujeres que están aquí en esta jornada. Cada una de ustedes, Maven, si quieres saber más sobre nuestra comunidad, nosotras oramos juntas todos los días, 2 veces al día. También leemos la palabra juntas, tenemos programas de mentoría, tenemos llamadas donde puedes hablar y orar con una persona de nuestro equipo y tenemos muchos recursos para que crezcas. Simplemente puedes ir a becomeamaven.com para aprender más y ser parte de nuestra comunidad. Sí. Este día vamos a hablar sobre cómo podemos mantener un corazón bueno. Sabes que la palabra dice en Efesios 4:23 al 32. Bueno, puse aquí 23 al 32, pero no lo voy a leer todo. Voy a empezar a donde dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Yo dije en el otro episodio que esta temporada se iba a tratar de las cosas que vemos mucho en la vida de las mujeres. Y algo que vemos muchísimo en la vida de las mujeres son calumnias, palabras ásperas, y son personas que han tenido heridas en su corazón por lo que otros le han hecho. Pero este versículo yo creo que dice mucho y dice algo sumamente importante porque dice, líbrense de toda mala conducta, líbrense de todo eso y sean de buen corazón. Y dice, por el contrario, sean amables y sean de buen corazón. Me dice que lo opuesto de la furia, el enojo, las palabras ásperas es tener un buen corazón. Y yo creo que esa es una frase que nosotros usamos mucho. Ay, sí, yo soy una persona de buen corazón. Es que las personas me hieren mucho porque yo soy una persona bastante buena. Pero yo creo que tenemos que examinar verdaderamente, ¿somos personas de buen corazón? Es como, ¿qué quiere decir tener un buen corazón y de qué se trata? Exactamente. No hay tanto eso. Y también exactamente ser de buen corazón en la aflicción. Porque ahí hay una diferencia. Hay una diferencia. Cuando estamos en aflicción, ahí es que honestamente es cuando se te va a poner en prueba, como quien dice, si eres una persona de buen corazón. ¿Cómo va a ser tu reacción hacia la ofensa o la crítica de la otra persona? Absolutamente. La palabra dice que cualquier persona le puede hacer bien cuando le hacen bien a uno. Es como tú tratas a tus enemigos. Y yo creo que algo que se ha perdido en el cristianismo de hoy, porque siempre hay como tendencias, ¿verdad? Había un tiempo donde se enfocaba muchísimo en cómo las personas se vestían. Ahora somos un poquito más relajados en eso y nos enfocamos en esto y en lo otro. Pero algo que nosotros como no le hemos puesto suficiente énfasis es exactamente en eso, es en bendecir a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. Actualmente
como pasamos tanto tiempo en Instagram y pasamos tanto tiempo en TikTok y estamos escuchando constantemente sobre los límites, sobre amarte a ti mismo. Amarte a ti mismo es no dejar que nadie te maltrate, es no dejar que nadie te falte respeto, y todo eso tiene su verdad, pero llevado al extremo produce cristianos egoístas. Exacto, súper egocéntrico. Produce cristianos. Yo lo estoy viendo mucho en la próxima generación. Mi esposo y yo ya no estamos pastoreando a los jóvenes, ahora ya me moví a las mujeres, pero en los 10 años que pastoreamos a los jóvenes, una de las cosas que yo tuve que repetir una y otra vez es: no puedes tener límites simplemente porque no quieres bregar con una persona. Había muchísimos jóvenes: no, es que yo le puse límites a mi papá porque él es tóxico. Ok, mira, ¿qué hizo tu papá que es tan tóxico? No, Corregirme. Sí, me corrigió. Entonces, mi papá y mi mamá están divorciados y él a veces me quiere ver y no respeta mi tiempo. Y yo le digo, pero él te quiere ver. Yeah. He's trying to make contact with you. Y hemos perdido esa énfasis en tener un buen corazón, tener un corazón amoroso, tener un corazón apacible. Yo creo que en la primera temporada yo hice 2 o 3 episodios sobre los límites, porque había un tiempo y hay una generación que su debilidad es que no ponen suficientes límites. Pero hay otra generación que su debilidad, y yo creo que muchos estamos como ya yendo con esa tendencia, aún nosotras mujeres adultas, estamos ya yendo con la tendencia de tener muchos límites y no ser de buen corazón. Porque mira lo que dice la palabra. Dice: sean amables, perdónense, tal como Dios los perdonó a ustedes. A veces podemos llevar esa conversación de límites a tal extremo que ya no perdonamos a nadie. Que ya es ojo por ojo, diente por diente, como era en el Viejo Testamento. Sí, no, honestamente está muy a la moda, como tú dices, exactamente, ese es mi espacio, tú tienes que respetarme, es como dices, estamos en una sociedad de que, honestamente, tú no, en cierto punto dice que tú puedes tener libertad de expresión, pero al mismo tiempo tú no puedes, porque si tú, fíjate, si tú dices algo, entonces también you are canceled. So, es como dices, es muy egocéntrico y nos olvidamos el tener empatía por la persona, nos olvidamos de lo principal, que era lo que dice la palabra, o sea, amas a los unos a los otros. Jesús, cuando murió en la cruz, ¿qué fue lo primero que dijo? Perdónalo, porque no saben lo que hacen. O sea, su empatía, su amor fue algo que no importa lo que ellos, o sea, everything que le hicieron a él lo primero que pensó fue en sus hermanos, en que ellos puedan tener una relación con el Señor, con Jesús, en que ellos puedan estar con él y con Jesús y con Dios por siempre. So, es crazy, pero es verdad como hoy en día, si no nos damos cuenta, esta sociedad nos puede llevar a ser un cristiano sin tener el amor por el prójimo. Y lo peor de la situación es que hay a veces que nosotros podemos ser muy merciful, ¿cómo se dice? Misericordioso, a veces con el nuevo creyente, pero a veces nos olvidamos de ser misericordioso con el que siempre ha estado a nuestra par, porque hizo un error y ya lo queremos tachar. Y ahí es como yo decía, ahí es donde viene la prueba, en realidad, de nosotros, es cómo es tu corazón de verdad. Ahí es que tu corazón va a ser probado. ¿Cómo tú vas a tratar a aquel que siempre ha estado contigo, que hizo un error? Y you are going to tú vas a cómo vas a tratar, lo vas a perdonar, lo vas a alejar. Y es muy interesante que estabas hablando de David, porque algo de David, de la historia de David, es que a mí me gusta David, porque David es como una película de Forever, pero algo que a mí me llamó mucho cuando escuché de la historia de David, aparte de que tenía un corazón de Dios y que era adorador y todo eso, era el cómo él respetó a él, o sea, él respetó lo que el Señor le había dicho, o sea, lo que el Señor le había dicho. Él sabía de que Saúl, aunque quería matarlo, aunque quería, ¿verdad? O sea, tenía todas las oportunidades, él tuvo la oportunidad de honestamente matar a David. Matar a Saúl cuando él quiso, porque si tú te pones a ver, David terminó siendo en un momento, ¿quién?
uno de los generales que, decían, Saúl mató qué sé yo quién, y David mató, eso te hablaba de que David era una persona con mucha influencia y pretty much la mitad del ejército estaba con él. Si él quería, él podía ir a acabar con Saúl, y más él que le habían dicho, tú vas a ser el ungido. Pero ¿qué entendía David? Pero ese había sido el ungido por el Señor. Sí. Y yo no puedo tocar a alguien que no es, tú sabes, que por mí, no va a ser, sino el Señor tenía que tratar con él. Él entendía que él tenía que tener un corazón y él tenía que esperar su tiempo y decir, yo no voy a maltratar a alguien que el Señor ha escogido, y hasta que el Señor no sea quien lo remueve o el Señor haga su voluntad en la forma que lo tiene que hacer, yo no lo iba a hacer. Y él se rehusó ¿a qué? A perseguirlo, él se rehusó ni a encontrárselo, él se vivía escondiendo en cierto punto. Sí, en vez de atacarlo, no solamente no lo atacó, sino que él salía huyendo para no hacerle daño. Y me encanta, tocaste un punto ahí, Anjo, que es que si queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios, que es lo que la palabra dice de David, no es necesariamente que no podemos tener límites, volviendo a lo que antes estaba diciendo, pero nuestros límites tienen que ser guiados por los valores y los principios de Dios. O sea, no quiero que nadie malinterpreta y diga, ay, no, es que Vane dice que no pueden haber límites y que la gente te puede maltratar y la gente te puede tirar en el piso y darte, no. Pero si nosotros nos encargamos de poner límites sin la guianza del Espíritu Santo, vamos a poner límites que no son. Vamos a poner límites que son humanistas. Y la palabra dice en Santiago 4, es uno de mis capítulos preferidos de la palabra, porque dice que hay dos tipos de sabiduría. Hay una sabiduría que es, primero que todo, puro, que es guiado por Dios, que es sabio, que es compasivo, que es comprensivo. No me lo sé de memoria, pero que básicamente dice eso. Y dice que hay otro tipo de sabiduría que es terrenal y demoníaco. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que guardar nuestro corazón. La palabra dice, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón. Y nuestros corazones están siendo atacados por un tipo de sabiduría que es una sabiduría terrenal y demoníaca. Y esa sabiduría te dice, si alguien te ataca, atácalos. Si alguien te odia, ódialos. Si alguien habla mal de ti, habla mal de ellos. Si alguien te persigue, mátalos. Y lo que tú estás diciendo, David no vivió por esas reglas. Él hubiese podido, porque David vivía en el Viejo Testamento y en el Viejo Testamento se permitía matar, se permitía lo que sea, pero David dijo, este es el ungido de Dios, yo no lo voy a tocar, porque los límites de David eran guiados por el Espíritu. Hay momentos que sí, tú vas a tener que cortar una relación. Hay momentos que sí, tú tienes que ponerle freno a una persona. Hay momentos que tú tienes que protegerte a ti y a tu familia, pero tienes que asegurar que lo estás haciendo usando la palabra de Dios y la sabiduría de Dios y que tu corazón no se está llenando ni de rencor, ni de celos, ni de ofensa, porque muchas veces nosotros, en nombre de poner límites, en nombre de amarnos nosotros mismos, en nombre cometimos muchos errores porque estamos haciendo eso basado en las reglas o en los parámetros humanos. Y no necesariamente los de Dios. Y es interesante cómo hoy en día, llevándonos eso hoy en día, cómo se aplica. Hay a veces que uno dice, pero yo no voy a matar a nadie. Claro que no, eso es un pecado, tú sabes, voy a ir presa si yo lo mato. Pero a veces la forma moderna como es... Matar su reputación. Exacto. O acabarlo en el Instagram, que hoy en día hoy se usa. ¿Sabes? Hay a veces que nosotros no nos damos cuenta y por eso es importante lo que tú dijiste, de ser sabio y escuchar la palabra y escuchar el Espíritu y estar atenta y leer constantemente, porque honestamente nosotros obviamente no somos perfectos. Eso significa que constantemente tenemos que renovarnos, renovar nuestras mentes, renovar nuestro corazón, leer la palabra de Dios y acordarnos de lo principal, porque si no vamos a caer
en lo que tú estabas diciendo, ¿verdad? Vamos a caer en sin darnos cuenta en esos parámetros de que, oh no, pero es que eso no se debe, tú sabes, eso es lo que se hizo, like, cómo esa persona que era semejante ejemplo did that, y tú hieres a alguien, simplemente a veces ni dándote cuenta, pero puedes llegar a herir algo. Entonces nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que estar bien atentos y acordarnos cada día del amar a nuestro prójimo, de ser empático, de ser, de entender de que nadie es perfecto y que al mismo tiempo, como tú dices, hay tiempos que sí tenemos que para tu salud mental, tú necesitas estar apartada de esa persona, no hay problema. Pero eso no significa que lo tienes que acabar. Eso no significa que tienes que, qué sé yo, de hacer las cosas que hoy en día la persona usan en una forma pasiva, que a veces peor, para atacar a otra persona. Los otros días yo escuché una historia que me entristeció mucho. Yo le pregunté a unos muchachos, hey, no te veo, hace mucho tiempo que no te veo. Es que no decidí irme o no puedo estar más allá por la razón es que, o sea, lamentablemente tengo muchos amigos que son en comunes y cuando voy a los sitios con mis amigos, todo el mundo me está mirando mal, me corta los ojos y no sé qué cosa. Entonces, no quiero ir, ya voy a tener que alejarme de esas amistades que yo tengo porque si voy, todas las personas que están ahí me cortan los ojos. O a veces, pasivamente, no le decimos nada, pero simplemente con nuestra actitud, con simplemente la expresión en que hacemos, el cuchicheo o lo que hacemos, herimos a las personas y no nos estamos dando cuenta de que al fin y al cabo somos hermanos en Cristo. Al fin y al cabo, tú puedes alejar tanto a una persona simplemente porque tú no estás en acuerdo con algo, pero eso no significa, o puede ser que porque te hayan hecho algo de mal, pero no significa que tienes que llevarlo a un extremo donde tu carácter de Jesús no se vea más. Sí, David tuvo la oportunidad de hacerle mal a Saúl y no lo tomó. Y eso fue lo que demostró su corazón. Tener la oportunidad y tener hasta razones por la cual tienes el derecho, por decir así, porque David hubiese dicho, no, él me trató de matar a mí, él me trató de acabar a mí, él está hablando mal de mí, él no me entiende, yo traté de hacerle bien y él toma siempre todo. Y a veces nosotros justificamos, usando esa sabiduría terrenal y demoníaca, justificamos el mal que le vamos a hacer a otra persona, cuando en realidad tener el corazón de acuerdo al corazón de Jesús es tener la oportunidad de herir a alguien y escoger no hacerlo. Jesús no tuvo que perdonarnos. Jesús no tuvo que morir por nosotros. Él nos hubiese acabado y él sí hubiese tenido derecho de acabar con nosotros, porque la palabra dice que éramos enemigos de Dios por nuestro pecado. Sin embargo, Dios escogió extender misericordia. Dios escogió extender gracia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es darle algo a una persona que no se merecen. O sea, no es misericordia yo extender a una persona que amo, que me ha hecho bien, que me acaba de ayudar. Eso no es misericordia, ser amable y apacible con ellos. Misericordia es decir, esta persona no se lo merece, pero como yo quiero ser de buen corazón, como yo quiero vivir bien delante de los ojos de Dios, como el Señor me lo ha pedido a mí, como yo reacciono tiene más que ver conmigo que con esa persona. Y eso es algo que nosotros no entendemos, que como tú actúas siempre va a hablar de ti, no de la otra persona. A veces nosotros pensamos, no, es que yo le hablé mal a esa persona porque esa persona me habló mal a mí. Sí, pero tu reacción me habló de ti. Sí, yeah. Tu reacción me enseñó quién eres tú y cómo es tu corazón. Así es. Y interesante porque a veces, o sea, ¿cómo mantenemos nosotros un corazón, o sea, en medio de una persecución? Por ejemplo, yo sé que por ejemplo, yo me guío mucho cuando hay un problema con una persona, yo soy de las personas
yo sé que cada cosa es de acuerdo a las personalidades, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi caso... Anjo tiene demasiado buen corazón, so she's the perfect person for this podcast. So, por ejemplo, en mi caso, yo soy de la persona de que yo evalúo, o sea, no evalúo, pero pongo cosas en peso. Y yo digo, ok, en este momento esta persona, es verdad, tiene algo en contra de mí, pero yo soy de la persona que yo no me olvido, yo no hago decisiones por simplemente el momento. Sí, tienes que mirar el panorama de todo. Mirar el panorama. Yo soy de la persona, a lo mejor esa persona tuvo un mal día. A lo mejor esa persona, no sé, un familiar está en una situación difícil, y cosas así. Y yo siempre trato de, por ejemplo, evaluarlo en esa forma. O sea, maybe está actuando así, no necesariamente tengo que cogerlo personal. Sí. Y yo creo que eso es algo que muchas personas tenemos que trabajar en, no tomar todo en personal. Hay a veces que por llevárnoslo a personal y a veces nada que ver, es como está diciendo, maybe se te murió a alguien, a su mejor amigo, y you don't even know. Y tú crees que, esa persona ya tiene algo contra ti, a lo mejor es momentáneo. Probablemente en dos minutos ya esa persona no va a estar así. No significa que estuvo bien que esa persona te hable mal, pero al mismo tiempo no dejes que todo tu día, todo un mes, todo un año se te dañe por algo que a lo mejor tú no tienes todo el contenido suficiente de por qué una persona reacciona de esa forma. Parte de la madurez y la sabiduría de una persona es la capacidad o la habilidad de no personalizar las ofensas. Nosotros tendemos a decir cosas como, él me habló mal. Él me habló mal. Eso ya es personalizando lo que hizo la persona. Pero ¿qué si lo pensamos de esta manera? Él habló mal. Eso fue algo que él hizo. Fue una reflexión de él. Es una reflexión de cómo él se siente, como tú dijiste, el día que él está teniendo, el estado de su corazón, quizás, porque sí, a veces quizás es más que un día, es un estado de su corazón. Y algo que nos va a ayudar muchísimo a mantener corazones buenos y corazones puros es entender que hay personas que no tienen la habilidad ni la capacidad de darte lo que tú necesitas. La palabra dice en Génesis 39, cuando habla de José, que fue una persona que tuvo un buen corazón. Yo admiro mucho a José también por eso, porque él mantuvo un corazón íntegro y un corazón bueno hasta el final, aunque sus hermanos le hicieron daño, la esposa de su jefe y su jefe le pagaron bien, le pagaron con mal el bien que él le había hecho, y al final él pudo perdonar a sus hermanos y decir, ustedes lo quisieron para mal, pero Dios los transformó para bien. Pero algo que dice la palabra cuando habla sobre los hermanos de José es que dice que ellos, cuando vieron el favor del Padre sobre su vida, ellos le odiaron y no podían hablarle bien. Y el Espíritu Santo me habló cuando yo leí eso. Hay personas que no pueden hablarte bien o no saben cómo, o están tan heridos que no les sale, o nadie le enseñó, o les falta tanto amor, o ellos están tan quebrantados adentro. Hay personas que todavía hasta el día de hoy tienen en contra, digamos, de su papá que se fue de la casa. Pero quizás tu papá se fue de la casa porque es un ser humano tan quebrantado. Está buscando algo en la vida que no ha encontrado. Está buscando una conexión, está buscando amor. Quizás si tu papá fue alcohólico, y no estoy excusando, como tú dijiste, no es una excusa para esa persona, pero es una manera que nosotros no lo tenemos que tomar en personal. Mi papá fue alcohólico, no mi papá, no estoy diciendo mi papá, pero hay personas que pueden decir mi papá fue alcohólico, pero reconocer que ese papá fue alcohólico porque tenía un dolor tan grande de cosas que le sucedieron en su niñez, que estaba tratando, he was trying to numb the pain. Estaba tratando de sanar una herida, y eso no tiene nada que ver conmigo. A veces la forma en que nos tratan las personas no tiene nada que ver con nosotros. Así es. Y yo creo que otra también es el no responder con gracia y no con ira. Y yo creo que esa es una también de cómo mantener un corazón bueno. Y es en eso. O sea, la paciencia es algo que no se va a ser probada. Y entonces en esos
momentos es trabajar con gracia. Es que va el versículo que acabaste de decir, que era no pagar mal por mal. You know, porque a veces por ira o por molestia queremos sobrereaccionar. Sí. Cuando hay a veces que es mejor sit down, you know, piénsalo, tómate un cafecito o una agüita y después tú vienes y si tienes que hablarlo con la persona en ese momento, pues entonces lo hablas. Nosotros estamos leyendo un libro muy interesante que es de cómo trabajar en equipo, 7 señales, o sea, 17, algo así de trabajar en equipo. Y una de las que dice es no dures más de 24 horas en hablar con esa persona. Wow, y creo que es verdad. Creo que si tienes algún problema debes de hablar con la persona. Pero es muy interesante que dice, primero tómate tu tiempo. Antes de hablar, no pases los 24, pero tómate tu tiempo para que no hables en ira, para que no lo hagas por emoción. Y hay a veces que nosotros podemos ser muy emocionales y reaccionamos simplemente ahí a lo loco y lo que hacemos es que nos herimos más a la persona, trabajamos por venganza y no por gracia. Cuando Dios, es un Dios que nos ha dado gracia al principio. Es como tú decías, él no tuvo que perdonarnos a nosotros, pero Él decidió por gracia darnos a su hijo, que podamos tener una relación con Él. Ese es un buen punto, Anjo, porque a veces nosotros dañamos nuestro propio corazón porque dejamos que mucho tiempo pase sin confrontar a la persona y lo que pasa es que empezamos a hacernos cuentos nosotros mismos. Sí, una película. Una película, como la primera vez fue que la persona te habló mal. Y quizás sí, la persona te habló mal. Pero mientras más tú lo piensas, me habló mal porque me tiene celos, me habló mal y me habló mal en el 1995 y me habló mal también en este momento. Y ya tú vas creando una murada. Y la palabra dice en Proverbios 18 que el hermano ofendido es como una ciudad amurallada. Porque mientras más tú dejas que esa ofensa vaya creciendo, ya pone una pared entre tú y esa persona y eso daña tu corazón. Porque una ciudad amurallada no solamente mantiene a la otra persona afuera, te mantiene a ti cautivo. Y hay personas que por dejar que esa ofensa viva en su corazón, entonces, sí, lo hacen peor y peor. Entonces, me encanta ese tip. Y otra cosa que yo he usado también en esas líneas es que yo, antes de confrontar a la persona, me confronto a mí misma. Good one. Yeah, that's a good Yo one. me pregunto, ¿qué pude haber hecho yo para provocar lo que hizo esta persona? ¿Qué puede estar entendiendo esta persona? Porque a veces quizás yo me pregunto, ¿qué pudo haber hecho yo? No, yo no pude hacer nada diferente. Yo hablé la verdad de mi corazón. No puedo hacer nada diferente. Pero ¿qué pudo haber entendido esa persona de lo que yo dije que quizás se puede malentender o malinterpretar? Quizás entonces ahí sí, yo puedo ver cómo esta persona quizás escuchó cuando yo dije que me ofendí y quizás esa persona entendió esto y todo vuelve a lo que tú dijiste al principio, compasión. Compasión. En vez de pensar esta persona es totalmente... esta persona es totalmente evil, totalmente malo, tiene mucha malicia. En vez de ir hasta allá, ¿qué si pienso de esta persona como si fuera un ser humano que también se hirió, que también está herido, que quizás no sabe cómo hacerlo de otra manera? Las mismas narcisistas que nosotros pintamos a todas las narcisistas como, oh my gosh, una narcisista no llega a ser narcisista. Ahora no estoy diciendo que tiene que dejar que el narcisista haga lo que quiera en tu vida, pero una persona no llega a ser una narcisista porque lo trataron tan bien y lo amaron tanto. Tiene carencias. Sí. Una persona narcisista es bastante insegura. Una persona narcisista no siente el amor. Todo eso son problemas en su corazón, que obviamente sí, es la responsabilidad de ellos dejar que el Espíritu Santo haga algo en su corazón. Pero ellos no están bien, por decir así. You have to feel bad for them too. And I think que ahí es que vamos a vivir sin aflicción. Aflicción nunca se va a ir en la vida. Esos traumas van a venir en la vida. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos un trauma, algunos más que otros, obviamente, y algunos que sabemos cómo neutralizarlo o trabajar, pero
van a haber momentos porque no somos perfectos de que o vamos a herir a alguien o alguien nos va a herir. Entonces, nuestro corazón, ¿cómo debe de estar? Yo creo que otro también punto interesante con eso es el dejar que Dios pelee nuestra batalla. Amén. Y yo creo que esa es una de las formas en que tú puedes mantener tu corazón bien, dejando que sea el Señor. Hay a veces que nosotros no debemos de tomar la venganza y yendo otra vez a David. David dijo, no voy a ser yo, va a ser el Señor. El Señor va a ser el que cuando sea el tiempo perfecto, Él va a remover a Saúl y yo voy a ser el rey. Pero no voy a ser porque yo lo hice, sino porque el Señor. Sus palabras eran que Dios juzgue entre tú y yo. A veces nosotros queremos ser el juez. Ya. Yo quiero juzgar entre tú y yo siempre voy a estar de mi lado. Yo siempre voy a decir, yo gano. Pero que Dios juzgue. Y si tú tienes esa mentalidad de que Dios va a juzgar al final del día a cada quien, entonces tu enfoque cambia de tratar de siempre defenderte a tratar de siempre honrar a Dios. Exactamente. Esa es una decisión que yo he tenido que hacer muchas veces, porque cada vez que tú estás en un momento de pleito o en un momento como un momento desagradable con una persona, hay un momento de decisión que tú dices, voy a seguir peleando, como tú dices, me voy a defender o se lo voy a dejar a Dios. Y una decisión que yo he tenido que hacer muchas veces es decir, yo prefiero honrar a Dios con mis palabras, con mis acciones, con mi corazón, aún con mis pensamientos. Porque sí, nadie va a ver tus pensamientos, pero Dios sí lo va a ver. Y yo a veces tengo que decir, yo prefiero honrar a Dios en este momento que honrarme a mí misma. Porque al final del día, mi Dios no es Vanessa. Para muchas personas ese es el problema, porque la palabra dice que en los últimos días las personas serán amadores de sí mismos. They will be lovers of self. Y cuando somos lovers of self, cuando somos amantes de nosotros mismos, nuestro respeto, nuestra honra, nuestro lugar, es algo que dicen mucho las latinas. Tú tienes que darte tu lugar. Sí. ¿Y qué si no es tu responsabilidad darte tu lugar? La palabra dice, deja que el Señor, dice, siéntate en el último lugar y deja que el Señor te promueva. No estoy diciendo que no te vas a respetar a ti misma ni nada. Siempre tengo que hacer decir eso porque la gente toma las cosas fuera de contexto y dice, no, Vanessa dice que tú te tienes que tratar a ti misma como una basura. No, pero tu Dios no puede ser tu corazón. Por eso es lo que dice la gente de sigue tu corazón, no es bíblico. La palabra dice en Jeremías que tu corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. Es lo más engañoso. ¿Por qué? Porque tu corazón no ve con lógica. Cuando tú estás herido, cuando tú estás ofendido, tú no estás viendo las cosas bien, tú estás viendo las cosas con un filtro que torna todas las cosas de rojo. Emocional. Emocional. Y cuando te quites ese filtro, tú dices, ay no, es verdad, no era roja la cosa. Es verdad. Era azul. Y esa persona quizás no tenía toda la razón, pero no era loco tampoco. Y tú haces eso cuando tú haces el error de querer servirte a ti mismo. Cuando tú cambias eso y tú dices, no, ¿cómo yo puedo servirle a Dios en este momento? ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Qué fue lo que hizo José? Cuando los hermanos de José vinieron a donde José, después de haberlo vendido como un esclavo, ignorado, le dijeron a su padre que él estaba muerto, lo odiaron, no podían hablarle bien. O sea, le hicieron mucho más de lo que la gente me hace a mí o te hace a ti. Pero la palabra dice que cuando vienen a donde él, años después, él los ayuda. Él los ayuda. ¿Por qué? Porque él siempre estaba pensando, y su vida lo demuestra, si vas al libro de Génesis y lees la vida de José, su vida demuestra que la pregunta que siempre estaba delante de él es, ¿cómo puedo honrar a Dios en este lugar? ¿Cómo lo puedo honrar en la cárcel? ¿Cómo lo puedo honrar como esclavo? Como esclavo, él honró a Dios. Como cautivo o preso, él honró a Dios. Y cuando tuvo la oportunidad de hacerle mal a las personas que lo hirieron, también honró a Dios. Así es. Van, entonces, ¿cuáles serían algunas prácticas para mantener un corazón bueno? Yo creo que lo podemos llevar de esa historia de David que encontramos en 1 de Samuel. Vemos varias cosas
que yo creo que nos pueden ayudar. Ujú. Número 1, vemos que David tenía su propia conciencia. Que no importaba lo que las otras personas pensaban, porque la palabra dice que los hombres que estaban con él y las otras personas no entendían por qué él no mataba a Saúl. Él tuvo la oportunidad varias veces. Y van a haber personas a veces en tu vida que te van a decir, no entiendo. No entiendo por qué tú no le hagas más o tú no haces más para defenderte a ti mismo, pero tú tienes que tener tu propia conciencia y siempre pedirle guianza al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? Y a veces vamos a tener que tomar acción. A veces el Espíritu Santo te va a dar permiso para escalar, permiso para ir a hablar con tu pastor, permiso para eliminar a esa persona de tu vida, poner espacio, poner límites, pero con el permiso del Espíritu Santo. ¿Y cuándo vas a saber que tienes el permiso del Espíritu Santo? La paz te va a guiar. Cuando tú lo estás haciendo, pero no estás en paz, y no estoy diciendo que estás de acuerdo. A veces las personas escuchan eso y dicen, no, pero a mí me gusta esta situación, entonces estoy en paz. No, pero si lo estás haciendo con ira, todavía no estás en paz. Sí. Si lo estás haciendo, como tú dices, emocionalmente, todavía no ha llegado a la paz. Espera que llegue la paz. Cuando tú vas a hacer cualquier decisión, hay muchas personas que vienen a donde mí, Vane, quiero dejar mi iglesia, jovencitos, Vane, quiero dejar mi casa, tuve este problema con mi esposo, me quiero divorciar. Espera salir de la crisis. No hagas decisión en crisis. La pastora Marta Gómez, que es una muy buena amiga mía, una vez dijo en una prédica, y nunca se me va a olvidar, ella dijo, el techo no se arregla en medio de la tormenta. Exacto. Si la tormenta está sucediendo, si hay una tormenta, quédate tranquilito dentro de tu casa, espera que pase la tormenta y después tú te vas a poner a arreglar tu techo. Entonces, sí hay momentos donde te vas a tener que ir, vas a tener que poner espacio entre tú y esa persona, vas a tener que tomar acciones un poquito más drásticas, pero no lo hagas durante la tormenta. Espera. Espera y escucha. Esa conciencia, para nosotros es conciencia, pero esa conciencia debe ser guiada por el Espíritu Santo. La palabra dice que Él es nuestra guía, Él es nuestro consejero. Busca el consejo del Espíritu Santo. Y cuando busques ese consejo, si tú escuchas o tú entiendes que Él te está dando permiso para tomar el próximo paso, entonces tú lo haces. Entonces, otra cosa que hizo David es que él hizo lo correcto aun cuando iba a ser mal entendido. A veces nosotros nos rendimos y dejamos de hacer lo correcto porque decimos, no, es que yo hago lo correcto y anyway, has escuchado esto antes, bueno, como de todas maneras ellos van a pensar que yo lo hice de mala manera, entonces ahora sí lo voy a hacer. Sí. Como de todas maneras ellos piensan que estoy chismeando de ellos, ahora sí voy a decir todo lo que me hicieron, porque no vale la pena hacer lo correcto si la gente me va a malentender. Eso es mentira. Sí vale la pena porque Dios no se va a olvidar. La palabra dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Entonces, si tú siembras cosas buenas, aunque todo el mundo lo malinterprete, al final el Señor te va a hacer justicia. Así es. Y a veces nos olvidamos de en realidad a quién es que nosotros tenemos que dar la honra y es al Señor. Imagínate si nosotros si nosotros al todo el tiempo pensaríamos, porque hay que tú le dices, ¿qué importa? Ya ellos piensan eso de mí, pero si ellos pensarían, pero Jesús, ¿cómo me está viendo? ¿Cómo el Señor me está viendo? What he will think about me, ¿qué él pensaría de mí si yo lo hago así o no? ¿Tú me entiendes? Yeah. Ese era mi último punto, Anjo, y lo tocaste orgánicamente, pero David no quería entristecer el corazón de Dios. Y la palabra habla en el Nuevo Testamento también sobre entristecer el Espíritu Santo. Y eso es algo que yo pienso mucho. Yo hice una vez un estudio sobre el Espíritu Santo y cómo vivir con el Espíritu Santo. Yo leí varios, era como un estudio mío. Yo escogí varios libros y lo leí en la palabra. Y una cosa que me marcó para siempre fue, wow, yo puedo hacer que Dios sea triste. Y hay cosas
que tú puedes ver en la palabra que hacen que el corazón de Dios se hiere. Y una de esas cosas es herir a uno de sus hijos. Y yo lo entiendo, porque cuando yo veo que mis 2 hijos se están peleando, a veces yo digo, son cosas de niños, pero a veces se pasan y hacen algo verdaderamente feo, se dan o dicen, ya están creciendo y empiezan a decir, I hate you, te odio. That doesn't make me happy. Of course not. Aunque yo lo pueda entender, aunque yo vaya a donde sabemos que siempre es Eden, no, pero Eden es la que tiene como un temperamento un poquito más fuerte, y aunque yo vaya donde ella y yo diga, ¿qué pasó? Y ella me diga, bueno, Levi tomó mi juguete o Vida me hizo esto, aunque yo pueda entender por qué ella se enojó, igual no me agrada que ella tomó la decisión incorrecta. Y eso es lo que yo le digo. Aunque yo puedo entender por qué tú estás herida, tú debiste de venir a donde mí y yo te hubiera hecho justicia. Y yo creo que eso es precisamente lo que dice el Señor cuando algo nos pasa. Tú debiste o debes venir a donde mí. Ven a mí en oración. Confía en mí y yo te voy a hacer justicia. Porque nadie se puede burlar de mí. Cuando las personas hacen lo bueno, reciben recompensas. Y cuando las personas, ¿sabe que la palabra dice en Proverbios 17:13, yo creo? Dice que el que paga bien con mal, el mal nunca se va de su casa. That's drastic. Yeah. Pero me recuerda que Dios se encarga de las consecuencias. Yo no tengo que darle consecuencias a las personas. Dios lo va a hacer. No. Y al final es como tú dices, vamos a cosechar lo que sembramos. Claro que el Señor es misericordioso. Y si tú te arrepientes, el Señor tiene la misericordia. Siempre va a tener misericordia. Pero tú siembras lo que cosechas. Al fin y al cabo, por eso es tan importante tener un buen corazón. Por eso es tan importante, hacer las cosas lo más correctas que podamos, porque no somos perfectos. Y nosotros, obviamente, vamos a hacer, o vamos a herir o vamos a herir a alguien. Pero es tan importante el hacer lo más que podamos para hacer el bien, porque por lo menos eso lo vamos a ver cosechar. Amén. Yo creo que eso es algo que tú, que nos estás escuchando, te puedes llevar en tu corazón y meditar en el día de hoy. Cómo yo puedo obedecer y confiar en mi Padre para hacerme justicia. Que no se te olvide compartir este episodio. Si fue de mucha bendición para ti, compártelo en las redes sociales. Si yo lo veo y me etiquetes, yo le voy a poner repost, y me bendice muchísimo saber qué significa para ti este podcast. Que no se te olvide tampoco suscribirte en YouTube y a donde quiera que escuches estos podcasts. Nos vemos en el siguiente episodio.